Hola, bienvenidos al segundo episodio de Recovecos de la Ciencia, donde continuaremos hablando sobre la imagen del agujero negro más famoso de la historia. Esta vez conoceremos todos los detalles de la imagen de M87. Así que continuemos. Bueno, pues continuamos aquí con el doctor Laurent Loinard hablando sobre la imagen del agujero negro, la primera imagen de un agujero negro. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero hemos aprovechado para traer esta imagen, doctor, sobre justamente la imagen que se publicó, ¿no? La que salió en aquella conferencia de prensa del año pasado. Y justamente queremos usarla para que nos diga qué estamos viendo, ¿no? Cualquier persona vería allí pues algo muy brilloso, parece algo oscuro en el centro, pero exactamente qué es esta imagen que nos muestra. Sí, pues más o menos es esto que acabas de decir. Para empezar, bueno, son cuatro imágenes, una que se ve más grande y las otras tres que se ven más pequeñas. Estas corresponden a cuatro noches de observación, el 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017. Y eso en sí es interesante porque permite ver que esta imagen que obtuvimos la podemos reproducir, digamos, ¿no? Son 4 noches de observación independientes que se procesaron de manera independiente, que se calibraron de manera independiente. Y el hecho de que las 4 noches nos den la misma imagen, o por lo menos 4 imágenes muy parecidas, da mucha confianza en que el proceso de extracción de imagen funcionó bien, ¿no? De las observaciones. Para la audiencia que no sabe, yo que tampoco sé, uno no esperaría que la imagen cambiara en el rango de un día, dos. En el caso de M87 no, justamente. Esta es otra diferencia con Sagitario Estrella, el agujero negro de nuestra galaxia, que por tener una masa distinta y también un entorno distinto, sí se espera que tenga variabilidad a escalas de tiempo, de hecho de minutos, en el caso de Sagitario Estrella. Pero en el caso de M87 no, se espera que haya variabilidad, pero en tiempos mucho más largos. Digamos, si volvemos a hacer la imagen en 2018, en 2020, ahí sí es muy probable que vayamos a ver pequeñas diferencias. Pero dentro de así una semana no se espera cambios. Okay. Entonces eso es lo primero, y lo otro efectivamente es que lo que se ve es un anillo brillante, ¿no? Y en el centro una zona más oscura. Y esto es justamente, de hecho aquí está en el pizarrón dibujado también, lo que pensábamos ver, solo que en el caso que está dibujado en el pizarrón es un agujero negro que está visto más o menos de canto, como es el caso en el agujero negro de nuestra galaxia. Como nosotros mismos estamos en el plano de la galaxia y el agujero negro gira con un eje de rotación perpendicular a este plano, el agujero negro de nuestra galaxia se espera que lo veamos efectivamente de canto, ¿no? Y en este caso se espera ver efectivamente esta estructura, ¿no? Con igual una dona, una región más oscura en el centro, pero enfrente una región más brillante que lo atraviesa, ¿no? En el caso de M87 lo estamos viendo más bien de frente, ¿no? Y entonces esto hace que en este caso sí esperábamos ver nada más la dona, digamos, una región brillante, una región oscura en el centro, sin que hubiera una estructura así que lo atraviese, como en el caso que está dibujado en el pizarrón. Esta dona pues es la emisión de la radiación del material que está alrededor del agujero negro y que está distorsionada y finalmente se enfoca hacia nosotros, ¿no? Y la parte oscura del centro en realidad es la parte más interesante. Esto corresponde a lo que se llama la sombra del agujero negro. Y eso físicamente viene del hecho de que justamente los fotones que provengan de donde sea, que atraviesan el horizonte, estos fotones ya no vuelven a salir nunca. Entonces, si se imaginan una situación donde tienen una pantalla uniformemente brillante y un agujero negro en frente de ella, la parte externa, los rayos de luz se propagan casi en línea recta y los vemos tal y como son. La parte que está detrás del agujero negro
Estos rayos de luz nunca los vamos a ver, no los vamos a ver porque estos rayos de luz vienen directamente hacia el agujero negro, cruzan el horizonte y ahí desaparecen. Caen al agujero negro y nunca más los volvemos a ver. Entonces, en esta región, en esta dirección, para un observador que está enfrente, pues se ve una región oscura, que es justamente esta región oscura que estamos viendo. Se denomina la sombra del agujero negro. Y luego los rayos de luz que vienen no de muy lejos ni de tan cerca para que estén absorbidos, sino de una región intermedia, sí vuelven a salir, pero en trayectorias muy perturbadas por la presencia del agujero negro. Y eso es lo que da lugar finalmente a esta región más intensa, esta forma de dona brillante que vemos alrededor. ¿Y la diferencia de brillo entre esta parte de abajo? Esto se debe a otro efecto relativista que se llama ¿cómo se llama? El efecto Doppler relativista el Doppler busting, el Doppler beaming, ¿no? El hecho es que este tipo de radiación, cuando se produce, no se produce en todas las direcciones iguales, sino que tiende a producirse en la dirección en la que se va moviendo el gas. Si se imaginan una partícula de gas o de una celda de gas que se está moviendo ahí, la radiación que esta celda de gas produce sale preferencialmente en la dirección que se mueve. ¿Okay? Y esto es cada vez más a medida que se mueve a velocidades más grandes, más cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, si el material se mueve casi a velocidades no relativistas, emite en todas direcciones iguales. Pero si se mueve a velocidades muy relativistas, como es el caso aquí, casi por completo sale en la dirección del movimiento del gas. Y entonces lo que esto nos dice finalmente es que esta región sur, que es más brillante, es la región que se acerca a nosotros. Mientras que la región norte, que se ve más débil, está más atenuada, quiere decir que el gas ahí se aleja de nosotros. Entonces eso nos está dando el sentido de rotación del gas alrededor del agujero negro. Es como si sale de la imagen hacia nosotros. Exactamente, en la parte sur sale de la imagen hacia nosotros y en la parte norte se mete en la imagen. Entonces un observador que estuviera del otro lado, ¿no?, vería al revés, vería la parte norte brillante y la parte sur atenuada. Retomando esta imagen, tenemos aquí un código de colores, temperatura de brillo. ¿Nos podría explicar cómo funciona este código de colores en la imagen? Sí, en realidad realmente esto no es importante porque es simplemente cómo es que los radioastrónomos codifican la intensidad de la radiación, digamos. Es una otra manera de codificar la intensidad. Entonces, lo que se ve más blanco, más amarillo brillante o blanco, es la parte más intensa, y lo que se ve más negro es la parte más débil, digamos. Esta temperatura no hay que tomarlo como una temperatura física, digamos, es simplemente una forma en que los radioastrónomos codifican la intensidad. Y de todo esto que se ha interpretado aquí en la imagen, ¿qué aprendemos, o sea, qué física aprendemos del resultado que se obtuvo? Porque no solo es una imagen y ya para que todos vean un agujero negro, ¿no?, sino que esto trae para mucha más investigación. Sí, exactamente. Entonces, en realidad lo primero era ver la sombra, ver esta zona oscura en el centro. Porque si por ejemplo nos colocamos en el marco de la mecánica newtoniana, en vez de la relatividad general, veríamos algo totalmente distinto, digamos, ¿no? La sombra no estaría presente, el anillo no estaría con esta estructura, etc. Entonces, la imagen en sí, nada más su apariencia, nos dice que la relatividad es la teoría válida y la mecánica newtoniana no, en este entorno. Eso es lo primero. Lo segundo es el tamaño, el radio de este anillo, se relaciona directamente con la masa del agujero negro. Entonces, al medir exactamente el tamaño de este anillo, nos dice cuál es la masa del agujero negro. Eso también es una medida importante, como platicamos antes. El hecho de que da un valor que es coincidente con uno de los valores que se habían mencionado antes, la confianza de que sí, efectivamente, lo que estamos midiendo es correcto. Y lo otro que también es interesante es que esta galaxia
si la estuviéramos viendo en una escala un poco más grande, del centro emana un jet. Y este jet está alineado, de hecho, hacia el norte, bueno, visto desde acá, hacia arriba y a la derecha. Y este jet, desde hace tiempo, se sabe que también está girando. Es un jet que sale, la mayoría de la velocidad se aleja del agujero negro, pero también hay una rotación en este jet. Y resulta que esta rotación coincide justamente con la rotación que vemos aquí del entorno del agujero negro. Y esto es justamente lo que se esperaba también, ¿no? Que allá el agujero negro hay un disco alrededor que gira en una cierta dirección, y de la parte central del disco sale este jet, de tal forma que el disco y el jet deberían de rotar en la misma dirección. Y es exactamente lo que estamos viendo acá. Ahora, tal vez para que me quede un poco más claro personalmente, ¿qué región estamos viendo aquí del agujero negro? Es decir, por ejemplo, ¿el radio de Schwarzschild se encuentra en el límite de la parte iluminada o es el límite de la parte oscura en el centro? Es más, bueno, es difícil de ver un poco en esta imagen, pero es más pequeño el radio de Schwarzschild que la región oscura central. Y eso se debe a que el radio de Schwarzschild es el radio a partir del cual ya si cualquier cosa se atraviesa ya no vuelve a salir. Pero en realidad la mayoría de las cosas van a caer en el agujero negro aunque todavía no estén dentro de este radio. Existe este concepto de última órbita circular estable, la ISCO en inglés se le dice, y eso no es para fotones, pero sí es para cualquier partícula material, ¿no? Si una partícula llega a un radio menor que este valor, que es como en el caso, no en este caso, pero en el caso de Schwarzschild, es 1,5 veces más grande que el radio de Schwarzschild, va a caer. O sea, todavía no ha caído. Hay un momento cuando todavía la podemos ver, pero ya no hay manera que se vaya a escapar, digamos, ¿no? Va a cruzar el radio de Schwarzschild. Y aquí lo que cuenta es el borde interno. Este borde interno es como 5 veces más grande, de hecho, que el radio de Schwarzschild. Que marca, este radio interno que marca el borde de esta zona oscura, digamos. Entonces, la región central oscura es más grande que el radio de Schwarzschild, más o menos por un factor 5. Y esta parte iluminada, esto no es materia, no es gas, no es... Sí. ¿Son solo fotones? Bueno, ok, es complicado. Hay material que está generando, no habría fotones si no hubiera material, digamos. Tiene que haber materia que radie en ondas milimétricas, en este caso, que produce los fotones que estamos recibiendo. ¿Okay? Estaba pensando más en una fuente por allá atrás, no, luminosa, y estos son los fotones de No, en realidad estos fotones de donde provienen es del material que está cayendo hacia el agujero negro o del material que está siendo expulsado en forma de un jet. ¿Okay? Ese es material que está en el entorno, que lo hace un poco más complicado justamente que esta imagen que vemos acá y de lo que platicamos más temprano, en donde hay como una pantalla y un agujero negro, ¿no? Eso es lo más fácil de visualizar conceptualmente. Pero aquí resulta que la pantalla está alrededor del propio agujero negro. La radiación se produce aquí localmente, ¿no? Y se produce sobre todo en esta zona de un disco de material que está alrededor del agujero negro. Entonces, este material produce radiación, que es la radiación que estamos viendo. Pero antes de que esta radiación que se produce acá nos llegue a nosotros, siente la gravedad del agujero negro, entonces esta radiación, en vez de estar producida ahí y salir hacia nosotros en línea recta, se desvía y da una vuelta alrededor del agujero negro, hasta dar 2 vueltas alrededor del agujero negro, o debería de salir hacia allá, pero debido a la presencia del agujero negro se curva y viene hacia nosotros, etc. Entonces, la imagen que estamos viendo es una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente está alrededor del agujero negro, ¿no? O sea, sí es material que está en el entorno del agujero negro, pero no hay que interpretar esta imagen como lo que realmente está, no es la verdadera estructura del material alrededor del agujero negro. Le iba a preguntar si esto era parte entonces del disco de acreción. Es parte del disco de acreción,
Pero no hay que concluir que el disco de acreción tiene este tamaño y está como visto de frente. No es cierto, en realidad, ¿no? De hecho, en uno de los artículos que se publicó el 10 de abril, muestran una imagen donde se ve para cada uno de estos puntos en la imagen de dónde provienen los fotones que estamos realmente recibiendo. Y de dónde provienen es del disco de acreción, efectivamente. Pero o sea, es una pregunta que no tiene buenas respuestas, en el sentido de que esta luz sí viene del disco de acreción, pero sin embargo lo que estamos viendo no es el disco de acreción, lo cual parece paradójico. pero sí es así, o sea, esos fotones vienen del agujero negro, pero del disco de acreción, pero el disco de acreción no tiene la estructura que estamos viendo, porque entre el momento en que se producen los fotones y el momento en que los recibimos, estos fotones siguen trayectorias tan extrañas que no podemos reconocer lo que estamos viendo. Quizás una manera de verlo es así, ¿no? Es decir, imagínense que uno tome una foto de alguien, pero colocando una lente así medio deforme entre la persona y la cámara. Entonces la cámara va a tomar un poco como hay aplicaciones ahora para hacer eso, los filtros, exacto, donde uno sale con narices. Bueno, esto, en este caso, bueno, agregan así además componentes, pero hay otros filtros que nada más desforma la foto. Entonces, al mismo tiempo, es exactamente lo mismo. Al mismo tiempo, la imagen que estamos viendo es la imagen de la persona que estamos viendo. Pero su apariencia es distinta porque fue distorsionada por estos filtros. Aquí es igual. La luz que estamos viendo viene del disco de acreción y del entorno del agujero negro, pero antes de que se forme esta imagen, hay filtros, entre comillas, que desforman completamente lo que estamos viendo. Y para dar una idea también acerca del tamaño de este objeto, o bueno, de lo que la imagen nos está mostrando, he visto algunas escalas y el sistema solar justo en la parte de la región oscura. De hecho, es más exactamente, pequeño, ¿no? Sí, exactamente. El tamaño del anillo es como 2 veces la órbita de Plutón. Entonces, esto es el tamaño físico en kilómetros. Pero el tamaño angular también es interesante. Aquí hay una barra blanca que dice 50 y luego la letra griega mu y AS, ¿no? Esto quiere decir 50 microsegundos de arco. Eso es el tamaño angular. Entonces, para ponerlo en contexto, todo el mundo sabemos que es un ángulo recto, 90 grados, ¿no? Eso lo dividen entre 90, pues da 1 grado. Estos grados, los matemáticos y los físicos, los dividimos entre 3600 segundos. Hay 3600 segundos de arco en un grado, igual que hay 3600 segundos en una hora. Y luego esto lo dividen otra vez entre 100.000. ¿Okay? Esto da 10 microsegundos de arco, que es más o menos el tamaño de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es un tamaño muy, muy, muy pequeño, angularmente. Entonces, es un objeto que físicamente es relativamente grande, pero está tan lejos que lo vemos chiquitito, chiquitito en el cielo. Y esto también lo platicábamos antes, es justamente lo que lo hace tan difícil hacer. Parte del reto de observar esto. Es el reto de tener este nivel de nitidez para poder ver esto, ¿no? Alguien siempre hablaba a la gente de una manzana en la luna, ¿no? Quizás es mejor imagen una dona en la luna. Pero entonces, si uno ve una dona en la luna, este tamaño es el tamaño de esto. Entonces, imaginen una dona colocada en la superficie de la luna, vista desde aquí en la Tierra. Este pequeño ángulo que vemos allá es este que tenemos. Este es M87. Tenemos un y se ha mencionado aquí. Sí. ¿Qué sucede con una imagen sobre? Sí, entonces ya hay, de hecho se observaron los dos agujeros negros a la vez. Estos datos son del 2017. Platicábamos en la mañana que pues toma tiempo hacer todo el tratamiento de datos, entonces tomó casi exactamente 2 años, ¿no? Porque esos datos se tomaron alrededor del 10 de abril de 2017 y se publicaron el 10 de abril de 2019, ¿no?
Durante esta sesión de observación de 2017 de abril también se tomaron datos de Sagitario Estrella y de hecho se volvieron a hacer observaciones en 2018, igual en abril, de las dos fuentes, de 87 y Sagitario Estrella. Y esto pues estamos todavía trabajando los datos de Sagitario Estrella. Es más complicado Sagitario Estrella justamente por lo que dijimos hace un minuto, que en el caso de Sagitario Estrella sí hay variabilidad. Si la fuente cambia, la estructura de la fuente, la estructura de esta imagen en el caso de Sagitario Estrella, cambia con una escala de tiempo de minutos. Es decir, que a lo largo de una noche, como lo que observamos acá, la imagen no es fija, sino que va cambiando, ¿no? Y eso pues complica todo el análisis, ¿no? Imagínense que tuvieran que hacer una foto de alguien que no para de moverse, ¿no? Pues lo complica, ¿verdad? Entonces aquí es exactamente igual, ¿no? El análisis de datos es más complicado y pues se está tomando por lo menos de lo que estamos viendo un año más, ¿no? Llega a los resultados de Sagitario. También, exacto, hay otra complicación que es que en el caso de Sagitario Estrella, en el camino entre nosotros y Sagitario Estrella hay nubes de gas ionizado que hacen la imagen un poco más borrosa. Entonces, eso también se puede corregir, pero los algoritmos que hacen las imágenes son pues más complicados también. ¿Por qué Sagitario A Estrella sí varía en escalas cortas de tiempo? Eso realmente tiene que ver con su masa y con el material que hay en su entorno, digamos, ¿no? Con las propiedades del propio agujero negro. Este que está activo y Sagitario Estrella que no está activo. Sí, tiene que ver con esto y tiene que ver nada más también con la masa, digamos, la escala de tiempo propia del agujero negro depende de su masa. Entonces, la diferencia de masa de un factor 2000 también hace que la escala de tiempo de variabilidad sea distinta. ¿Algo más que quieras agregar sobre la imagen? No, creo que ahora me gustaría que hablemos sobre análisis y platicamos acerca de que está participando un telescopio que se encuentra en México, un telescopio que participa gente de México en este proyecto. Entonces, ¿qué nos quiere platicar usted acerca del papel que juega México en la investigación a nivel internacional? Y bueno, fue parte de este proyecto que pues declararon el hito científico del año, fue premiado. Sí. Multipremiado, sí. Sí, bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que la investigación científica en México es de muy buen nivel, ¿no? A nivel internacional, los investigadores mexicanos son muy reconocidos. Hay una participación mexicana en muchos proyectos internacionales. Los investigadores mexicanos son conocidos y reconocidos. Hay miembros mexicanos, por ejemplo, en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en las mejores instancias del mundo, ¿no? Entonces, el nivel de la investigación en astronomía en México es realmente de muy alto vuelo, ¿no? Y eso hace efectivamente que podamos ser invitados a participar en este tipo de proyectos, ¿no? Es importante ver que la investigación en general, a pesar de lo que dicen los políticos, no es algo que uno puede hacer así nomás, ¿no? Es decir, voy a invertir así dinero durante un año, un sexenio y al final quiero resultados, sino que es algo que toma mucho más tiempo, ¿no? Es un esfuerzo de largo aliento donde se tienen que formar generaciones de astrónomos o de investigadores en general y en el ámbito internacional también es muy importante esto, la astronomía en general, la ciencia en general es una cosa muy internacional cada vez más, ¿no? No es algo que uno pueda hacer así muy localmente y sin interacción con el resto del mundo, sino que más bien pues, es algo que cada vez más involucra estas grandes colaboraciones internacionales, ¿no? Entonces, afortunadamente, como decía, México tiene esta presencia a nivel internacional, en radioastronomía en particular. El hecho de que México haya invertido en el gran telescopio milimétrico desde hace décadas, pues eso hoy es lo que permite, es una de las cosas que permiten que estemos viendo una participación mexicana en este proyecto.
hemos tenido la suerte de tener muy buenos estudiantes, también muy buenos jóvenes investigadores que han participado en esto. Quería mencionar mi estudiante de doctorado, Gisela Ortiz, que se graduó ya hace 3 años, pero que fue realmente alguien muy importante en este proyecto, ¿no? Y ganó el premio de la mejor tesis de doctorado a nivel internacional de la IAU. La IAU es la Unión Astronómica Internacional. Hay quien dice que es como la FIFA de la astronomía, y ganó pues el premio de la mejor tesis de doctorado, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de un premio de primer nivel, ¿no? Sí, la chica mexicana. Una chica mexicana originaria de Oaxaca. Entonces, bueno, sí, hay realmente en México esta presencia en la astronomía y que se traduce pues, en esto. Hablando de que ha sido multipremiado, ¿no? O al menos debe tener un par de premios importantes. ¿Por qué? ¿Por qué estos premios? O sea, ¿cuál es la importancia, la relevancia de esta imagen? ¿En qué es lo que la destaca tanto? Es una buena pregunta, es interesante, ¿no? Quería decir antes que nada que es un resultado que no solamente ha sido multipremiado por la comunidad académica, digamos, pero también ha sido recibido por el público en general de una manera que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, se dice que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que han visto esta imagen. No hay muchas imágenes que 1.000 millones de personas han visto, ¿no? ¿No? La foto de Obama, ¿no? Pero digamos, científicamente en particular hay muy pocos resultados que han tenido este impacto, ¿no? Y la gente estaba fascinada con esto, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Entonces eso también es importante, yo creo. A nivel académico, ¿no? La razón que tiene tanta importancia es haber visto esta sombra. Es una de las predicciones de la relatividad general, ¿no? De hace 100 años. El haberlo visto por primera vez, pues sí, es un resultado muy importante, ¿no? Pero también yo siento que es un poco como las ondas gravitacionales. Abre la puerta a un montón de posibles aplicaciones futuras o de posibles trabajos futuros, ¿no? La detección de ondas gravitacionales lo que permite es como abrir una nueva ventana al universo, ¿no? Lo estudiamos viendo ondas electromagnéticas, infrarrojas, ultravioletas, etc., viendo neutrinos, ¿no? Partículas. Ahora lo podemos estudiar también viendo estas ondas gravitacionales. Abre una nueva puerta, una nueva ventana. Y un poco aquí es lo mismo, porque sabemos en particular, quizás a nivel fundamental, este es lo más importante, sabemos que pues en el entorno del agujero negro, ya eso demuestra, de hecho, que no lo podemos estudiar con la mecánica newtoniana. Es la relatividad general la que aplica. Entonces, aquí la relatividad general es fundamental. Pero luego, el horizonte, esta membrana, digamos, que hay alrededor de los agujeros negros, de hecho, valdría la pena hablar de ella durante 2 horas, ¿no? Porque tiene propiedades realmente fascinantes, ¿no? En particular, por ejemplo, es una membrana que deja los fotones que están afuera pueden entrar, pero los que están adentro no pueden salir. Entonces es una membrana como unidimensional, ¿no? Causalmente eso es interesante, ¿no? De cómo es posible esto que puede entrar algo y no salir, ¿no? Hay como una asimetría ahí que es muy importante, ¿no? Y de hecho, entonces, en esta membrana es donde la relatividad general y la mecánica cuántica se encuentran, ¿no? Los efectos cuánticos, si alrededor de agujeros negros, si se detectan, van a estar a esta escala, ¿no? A la escala del horizonte. Y ahí sí, estos fenómenos tendrán que, para describirlos, habrá que mezclar la relatividad general y la mecánica cuántica, no hay de otro. Entonces, es uno de los pocos entornos que conocemos donde esto ocurre. Como saben ustedes, la mecánica cuántica describe, la física tiene esas dos teorías, la mecánica cuántica y la relatividad general. La relatividad describe el universo, el espacio-tiempo a grandes escalas. La mecánica cuántica describe todo lo que ocurre a nivel microscópico.
Y son un poco como antes decíamos, la relatividad y la mecánica newtoniana describen las cosas de una manera fundamentalmente distinta. Ahí es igual, ¿no? La mecánica cuántica y la relatividad son tan distintas en su manera de describir las cosas que no sabemos cómo mezclarlas. Y ahí, a esta escala del horizonte, es donde las dos tienen que jugar un papel. Entonces, es un entorno que permitiría realmente, así empíricamente, ver qué pasa cuando tratamos de mezclar las dos cosas. Eso todavía no estamos acá, porque justamente habría que resolver así, tener una imagen aún más nítida de lo que tenemos. Pero, digamos, si nos proyectamos a 50 años, 100 años, 200 años, quizás ahí es donde... Entonces, esta imagen podría marcar, digamos, esta transición hacia una situación donde podemos estudiar mecánica cuántica y relatividad general al mismo tiempo en un solo objeto. Muy prometedor y mucha ciencia teórica, es una parte de algo que abre un camino más para desarrollar más física. Exacto. Justamente hablando de eso, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? El proyecto del HT. Entonces, hay mucho que se está haciendo y mucho por hacer, ¿no? Bueno, así un poco quizás en orden de más importancia y de más hacia el futuro. Estamos trabajando en las observaciones de Sagitario de Estrella de 2017, que todavía no están publicadas. ¿Hay algo que pueda decirnos? No hay nada que podamos decir. Top secret. Es top secret, exactamente. Lo otro es que estas observaciones, la luz, la radiación, se puede separar en dos cosas que se llaman sus polarizaciones. Estas imágenes mezclan las dos polarizaciones y ya. Pero se pueden estudiar la luz, se pueden hacer estas imágenes separando estas dos polarizaciones. Y eso nos dice algo sobre la dirección y la intensidad del campo magnético que hay alrededor de estos objetos. Entonces eso también es interesante, ¿no? Ver cómo es que se conforma el campo magnético ahí, porque diferentes teorías, no tanto sobre el agujero negro, pero sí sobre la física de plasma que describe el entorno, dependen de estas características del campo magnético. Entonces, eso va a ser interesante también. Luego hubo observaciones en 2018 que se hicieron y pues no se han publicado nada todavía, ni de 87 ni de Estrella. Entonces eso también viene, yo espero que no mucho tiempo. Viene también una nueva sesión de observación en 2020, que además de los 8 telescopios que participaron aquí, incorporan algunos nuevos telescopios. Entonces las imágenes deberían de ser un poco mejor calidad. Además, en el caso de 87, justamente comparando 2017, 2018, 2020, ya podríamos empezar a ver quizás algunos cambios, algo de variabilidad. En el caso de Sagitario de Estrella, vamos a ver variabilidad aún dentro de una noche de 2017. ¿Y se esperaría que haya alguna diferencia en la estructura terrestre, no? Porque se estarían agregando más de base. Exactamente, hay las dos cosas. Digamos, es posible que la estructura misma del objeto sea distinta y además vamos a agregar más líneas de base. Una de las metas, por ejemplo, es justamente tratar de relacionar mejor esta imagen, que a escala muy pequeña, con el jet que sale a escalas más grandes, ¿no? Tratar de hacer este nexo entre los dos fenómenos. Luego, a más largo plazo, existe el plan de agregar aún más telescopios al instrumento, y ahí sí serían nuevos telescopios. Entonces, por ejemplo, se está considerando la posibilidad de poner un telescopio en África, en el sur de África, en Namibia, que justamente para, digamos, rellenar toda la superficie de la Tierra, esta zona no tiene nada en este momento, ¿no? Es un telescopio, de hecho, que en este momento está en Chile y la idea es traerlo ahí a África. Existe la opción también de poner otros pequeños telescopios que ayudan, que quizás no cambian tanto la manera en que rellenamos la Tierra, pero sí ayudan a calibrar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la idea de poner una en el propio sitio de la Sierra Negra, donde está el LMT, otro pequeño telescopio. Y se está discutiendo también la posibilidad de poner un pequeño telescopio en San Pedro Mártir,
en el Observatorio Nacional en México. ¿Han pensado la idea esta que platicaba hace rato de lanzar un satélite? Exactamente, eso sería el siguiente paso, que sería tratar de hacer líneas de bases aún más grandes, considerando satélites, ¿no? Incluyendo satélites alrededor de la Tierra. Y aquí hay dos opciones, hay satélites en órbitas relativamente bajas, digamos, y satélites hasta la distancia de los satélites geoestacionarios, que están a 40.000 kilómetros. ¿Esto es viable? Es Supongo que es costoso subir un radiotelescopio. Digamos, creo que la tecnología no está, pero no es ciencia ficción tampoco, digamos, ¿no? De poder colocar esos satélites y pues hacer interferometría con ellos. De hecho, hay precedentes. En Japón hace unos años y Rusia más recientemente mandaron radiotelescopios así en órbita y hicieron interferometría con ellos, ¿no? No es tan complicado como esto porque era otra longitud de onda, eran otras características, digamos, pero no estaríamos partiendo de nada. Porque hay una complicación, bueno, un reto tecnológico de banda, porque si Exactamente. pasar los datos del Polo Sur hasta el MIT en Boston, que están dentro del planeta, es difícil. Exactamente, y sobre todo petabytes de datos. Y es muy pesado. Hablando, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, se está considerando hasta la posibilidad de no bajar los datos, sino de colocar más bien la computadora que mezcla los datos en un satélite mismo, y que los satélites se hablen entre sí, se manden los datos, ahí se hace la propia correlación, y nada más al final se bajan los datos ya correlacionados. Hay que entender que entre más o menos hay un factor 1000 de tamaño de datos entre los datos originales que se manipulan y los datos que al final estamos analizando para hacer estas imágenes. Entonces, en vez de hablar de petabytes de datos, si estuviéramos haciendo esta correlación en un satélite, estaríamos hablando de terabytes de datos, que todavía es mucho, pero no es tanto. Entonces, eso es una opción. El problema, como si lo dijiste, César, no es tanto la tecnología, es el dinero, ¿no? Cualquier misión espacial cuesta muchos órdenes de magnitud más que una misión en la Tierra. Y sí, eso pues implicaría un gasto que hay que conseguir. Sí, lograr justificarlo porque... Ajá. Exactamente, la NASA. O sea, aquí, además, lo otro que es interesante es que realmente no son los mismos organismos a nivel internacional los que manejan la ciencia así en la Tierra y la parte espacial, digamos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, toda la ciencia que se hace con telescopios en la Tierra es la National Science Foundation, la NSF. Pero todo lo que tiene que ver con el espacio es la NASA, que es otra instancia totalmente distinta, que funciona de manera totalmente distinta, que tiene un presupuesto, por supuesto, totalmente distinto. Pero no es la misma gente, ¿no? Entonces, no es solamente, creo que la NSF está convencida de la importancia de este proyecto, pero ahorita habría que convencer a otras personas. Bueno, sin duda es un proyecto impresionante por donde se quiera ver, o sea, ciencia, tecnología, en todo, ¿no? Y ver que se participa, saber sobre Gisela, ¿no? Que destaca sobre este proyecto, pues impresiona mucho. Y usted fue parte del proyecto que, repito, se declaró hito científico del año. Pero ha llegado usted hasta esto y ahora quiero que nos vayamos un poco hacia usted cuando era más joven. ¿Cómo decide entrar a la astronomía? O sea, ¿usted se imaginaba que en algún momento iba a llegar a ser parte de un proyecto tan grande que pues ahorita con toda esta discusión vemos que no fue cualquier cosa, ¿no? O sea, de verdad fue un proyecto... No, bueno, no, por supuesto que no me lo imagino. De hecho, una cosa interesante es que esta imagen que pintaron en el salón ahí, el señor que la hizo, Jean-Pierre Luminet, cuando yo era estudiante de licenciatura, vino a dar una plática en la universidad donde yo estudiaba, presentando esto, ¿no?
Y yo recuerdo que mis compañeros y yo salimos de esta plática diciendo, pero el señor está loco. No, primero, no se debe ver así. Y segundo, no hay manera de que alguien lo pueda comprobar nunca, ¿no? Eso fue al principio de los 90, cuando yo vi esta plática. Y pues ¿no? Estamos 30 años después. Participando en el proyecto, sí, no me lo imaginaba, ¿no? Por otro lado, yo la ciencia siempre desde niño me ha interesado, ¿no? No inmediatamente quizás la astronomía en sí, pero sí la parte de entender cómo funciona lo que estamos viendo, ¿no? La naturaleza, etcétera, siempre es algo que me ha interesado. Y así, poco a poco, se fue formando y decidió la astronomía. Exactamente, sí, más o menos. Exactamente. De hecho, al final casi cambié igual y hubiera sido una mejor elección. Al final de la licenciatura teníamos que tomar unas materias optativas, ¿no? Como ustedes tomaron seguramente, para tratar de ayudarnos justamente a decidir qué íbamos a estudiar después. Y yo tomé la de astronomía porque estaba convencido de que quería hacer esto. Pero también tomé una de física atmosférica. Y quizás no lo debería decir así, pero el maestro que dio la clase de astronomía era fatal, mientras que la maestra que dio la clase de física atmosférica era muy buena. Entonces a la mera hora casi me decidí por la física atmosférica, pero no, me quedé con la astronomía. Y creo que agradecemos eso porque personalmente creo que es un muy buen investigador. Me dio clases también y creo que es un muy buen maestro. Hablando de usted como persona, bueno, lo estamos entrevistando acá porque usted es parte del proyecto del EHT, pero ¿cuál es su colaboración específicamente en el proyecto? ¿Qué es lo que hace usted allí? Ajá. Varias cosas, digamos, durante años el trabajo realmente era pues tratar de incorporar el gran telescopio milimétrico en este proyecto, ¿no? Digo, eso fue la meta desde el principio. Y pues como comentaba, Gisela, por ejemplo, fue parte de estas primeras pruebas que se hicieron hace ya muchos años de tratar de hacer interferometría incorporando al gran telescopio milimétrico. Empezó, de hecho, ni siquiera a esta longitud de onda, sino a otras longitudes de onda, tratar de hacer las primeras pruebas, demostrar que funcionaba. No, ni era parte del IHT todavía, era otra cosa, en fin, ¿no? Llegar a este punto donde teníamos la certeza de que iba a funcionar, ¿no? De que el LMT podía ser un elemento del IHT. Entonces eso fue durante mucho tiempo. Después, durante los últimos 2 años más o menos, mi papel ha sido el de encabezar el grupo que se dedica a las publicaciones. Hay un comité dentro del IHT que recibe pues todas las ideas de artículos, o los artículos ya redactados, ¿no? que los evalúa y finalmente da o no un visto bueno para que se publiquen, ¿no? Entonces toda esta revisión es lo que encabezamos. En el caso de estos 6 artículos, pues sí fue un momento muy tenso, como se imaginarán, porque nos habíamos comprometido a una fecha, el 10 de abril. 6 meses antes nos comprometimos que el 10 de abril todo iba a estar, ¿no? Los artículos listos. Ya estaba la sala reservada en el NSF para la conferencia de prensa, no había marcha atrás, ¿no? Y por supuesto, los astrónomos somos como somos, ¿no? Y si nos dan 2 semanas más, pues vamos a usar. Entonces hubo un momento cuando, pues sí, no era claro que... Exactamente. Exactamente. Entonces sí hubo, las últimas semanas antes del 10 de abril fueron estresantes, para decirlo de una manera suave, ¿no? Pero el contenido Exacto, no, de hecho, exactamente. Y la verdad es que sí me impresionó mucho la colaboración, ¿no? Por esto justamente, ¿no? Que aún en estas circunstancias tan tensas, realmente había mucho estrés, ¿no? Aún en estas circunstancias, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer para que sí saliera, ¿no?
2 días antes todavía estábamos cambiando figuras y todo, ¿no? Pero el 10 de abril todo estuvo. Entonces sí, fue estresante, pero interesante. Sí, es un paper un poco convencional en extensión, es casi un libro. Es un libro, de hecho le hicieron un libro, lo Sí, viste, creo, ¿no? Sumando las páginas eran cerca de 300. Algo así, 250, 300 páginas. Exactamente, ¿no? Estrictamente fueron 6 artículos, pero en realidad los 6 artículos son como las 6 partes de un artículo grande, ¿no? De la introducción, descripción de la instrumentación, Sí, es muy bien estructurado. etcétera, muy bien estructurado. Es como efectivamente un artículo de 250 páginas. Pues cuando sacan las otras imágenes será una especie de enciclopedia o algo así. Sí, bueno, vamos a ver que como... Ajá, exactamente. Y creo que un poco, bueno, por lo menos, por ejemplo, toda la parte de instrumentación y la parte de calibración, bueno, el instrumento fue el mismo, ¿no? Sí, Para las dos igual. fuentes. La calibración hay cositas un poco distintas, pero no tanto, ¿no? Entonces, cuando se publique Sagitario de Estrella, no creo que sean 6 artículos nuevos, sino las 3 o algo así, con como Sí, entiendo. 150 páginas. ¿No? Perfecto. Pues, ¿tienes algo más que agregar? No, si quiere compartirnos alguna anécdota que lo haya marcado del proyecto. No, bueno, realmente es un proyecto fascinante, ¿no? Como le decía más temprano, hay mucha riqueza también de personalidades, de competencias, ¿no? Y eso lo hace también culturalmente muy interesante, ¿no? Trabajar con gente de todo el mundo que tiene un pasado totalmente distinto, ¿no? Nos reunimos una vez al año y convivimos también, eso es bonito. Bueno, doctor, pues yo creo que terminamos el podcast de esta ocasión. Muchas gracias nuevamente, felicidades. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. El proyecto y pues esperamos tenerlo por acá de nuevo cuando salga. Me parece muy bien. Muchas Hacemos gracias. una secuela. Sí. El aporte 2.0. 2.0, exactamente. Muchas gracias por hacernos un espacio para... A ustedes, de verdad. Hasta aquí llega este episodio de Recovecos de la Ciencia. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.